Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy estudiaremos la segunda parte del capítulo 13 del Evangelio según San Lucas, las parábolas del reino. Vamos a orar. Querido Señor, en este momento te agradecemos porque tú nos ofreces la misericordia, la bondad, el perdón de los pecados y nos ayudas a que nuestra fe pueda fortalecerse. Y para ello vamos a tu palabra, para que al estudiarla nuestra vida espiritual sea fortalecida. Por eso pedimos la dirección de tu Santo Espíritu, para que podamos entender el mensaje que tienes para nosotros y guardarlo en nuestro corazón. Gracias por todo, lo pedimos en Jesús. Amén. Una vez presentado el tema acerca de la responsabilidad individual, el juicio de Dios y la manera en cómo debemos considerar las pruebas y las dificultades que sufren las personas en esta tierra, que son nada menos y nada más que preparativos para poder reflexionar sobre nuestra vida cristiana y poder crecer en la fe. Después el Señor nos muestra el valor de una verdadera observancia del sábado. El sábado es para hacer el bien, para ayudar a las otras personas, para crecer en nuestra confianza en el Señor. La segunda parte del capítulo 13 de Lucas nos va a enfocar sobre algunas enseñanzas de Jesús y termina con el lamento sobre la ciudad. La primera sección va a ser la parábola de la semilla de mostaza. Y vamos a estudiar los versículos 18 y 19 del Evangelio según San Lucas capítulo 13. Leamos. Dijo: ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció, y se hizo grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. La mostaza es una semilla pequeña, más que el trigo y los otros cereales. Esta parábola tiene un doble significado. Número 1, se puede aplicar al crecimiento de la iglesia. Los fariseos miraban con desprecio a Jesús y sus discípulos y a los demás seguidores del Maestro. No estaban allí representados los grandes de la tierra. No habían personas destacadas, poderosas o ricas. El cristianismo comienza con un pequeño movimiento que fue creciendo hasta llegar a todas las partes del mundo. Su iglesia hoy tiene el mismo comienzo. Elena de White comenta: cuando Cristo pronunció esta parábola, había solamente unos pocos campesinos galileos que representaban el nuevo reino. Su pobreza, lo escaso de su número, era presentado repetidas veces como razón para la cual los hombres no deberían unirse con estos sencillos pescadores que seguían a Jesús. Pero la semilla de mostaza había de crecer y extender sus ramas a través del mundo. Cuando pereciesen los gobiernos terrenales, cuya gloria llenaba entonces los corazones humanos, el reino de Cristo seguiría siendo una fuerza poderosa y de vasto alcance. Libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 55. Así que la primera aplicación es que, aunque en sus comienzos la iglesia estaba conformada por pocos hombres, se extendería hasta llegar a todos los confines de la tierra. La segunda aplicación es la realidad de cómo llega el Evangelio a nuestra vida. Se arraiga y crece esa gracia salvadora en el corazón. En muchas oportunidades llegó como un sencillo mensaje que despertó en nosotros la necesidad de salvación, pero que a medida que la semilla de la salvación va teniendo crecimiento en nuestro corazón, pues ella misma se va arraigando y va produciendo frutos de justicia.
Este crecimiento no depende de factores externos. Ella cae en el corazón y comienza su obra de transformación casi imperceptiblemente hasta llegar a ser evidente en nuestra vida. La segunda parábola es sobre comparar el reino de Dios con la levadura. Leamos los versículos 20 y 21. Y volvió a decir: ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y mezcló con 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Jesús repite muchas de sus enseñanzas allí en Perea. La levadura obra de adentro de la masa para poder hacer su obra. Elena de White dice: pero en la parábola del Salvador, la levadura se usa para representar el reino de los cielos, ilustra el poder vivificante y asimilador de la gracia de Dios. Palabras de vida del Gran Maestro, página 68. Recordemos que la levadura en muchas partes de la Biblia es un símbolo negativo, pero ahora se usa de una manera positiva. La parábola de la levadura representa el crecimiento en profundidad y calidad de cada súbdito del reino. Desde el punto de vista humano, eran pocos promisorios los iletrados campesinos y pescadores que en esa ocasión eran casi los únicos seguidores del humilde Galileo. Pero quien los consideraba así no contaba con el poder transformador y elevador del Evangelio. La levadura es algo externo que se coloca en la masa para transformarla. De la misma manera, necesitamos en nuestra vida la intervención del Espíritu Santo, un poder externo que llegue a nuestro corazón y transforme. La levadura hace su obra de adentro hacia afuera. De esta manera el Evangelio debe transformar la vida del corazón de adentro hacia afuera. Nuestros actos deben ser el resultado de la obra de Cristo en el corazón. Elena de White comenta: la levadura escondida en la harina trabaja en forma invisible para hacer que toda la masa se halle bajo el proceso del leudamiento. Así la levadura de la verdad trabaja secreta, silenciosa, invariablemente para transformar el alma. Las inclinaciones naturales son mitigadas y sometidas. Nuevos pensamientos, nuevos sentimientos, nuevos motivos son implantados. Se traza una nueva norma del carácter de la vida de Cristo. La mente es cambiada, las facultades son despertadas para obrar en nuevas direcciones. El hombre no es dotado de nuevas facultades, sino que las facultades que tiene son santificadas. La conciencia se despierta. Somos dotados de rasgos de carácter que nos capacitan para servir a Dios. Libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 70. Esta obra es la obra que nosotros debemos dejar que el Espíritu haga de manera directa en nuestro corazón, que transforme nuestra vida desde lo profundo de nuestro ser y se evidencie en los frutos de justicia. La siguiente sección del capítulo 13 de Lucas son los versículos 22 al 30 y habla de la puerta estrecha. Leamos los versículos 22 y 23. Pasaba Jesús por las ciudades y aldeas, enseñando mientras se encaminaba a Jerusalén. Alguien preguntó: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Entonces él les dijo: no se sabe a ciencia cierta en qué momento ocurre esta narración. Lo que se sabe es que 6 meses antes de la crucifixión de nuestro Señor, Él ministró en Perea y Samaria, pero sabemos que sus últimas visitas a Jerusalén habían despertado una antipatía sobre los dirigentes judíos que deseaban de alguna manera entramparle. No se sabía tampoco quién hizo la pregunta y no se explica qué la motivó. A lo mejor el número de seguidores de Jesús no eran muchos. Le hablaba a multitudes, pero los que se comprometían eran muy pocos. Además, estaba la idea que solo los judíos, a excepción de unos cuantos publicanos y unos cuantos pecadores, eran los únicos que se iban a salvar. Esta es una pregunta abstracta, teológica, que
se insistía con entusiasmo. Leamos el versículo 24. ¿Qué le dijo Jesús? Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos intentarán entrar y no podrán. El griego agonizomai significa luchar, relacionado con el sustantivo agón, lucha, contienda, pleito, y también con el sustantivo agonía, angustia. Agonizar derivan de todo este vocablo griego. El sentido primario del verbo agonizomai es el de luchar en una competencia atlética para conquistar el premio, y por eso llegó a tener el sentido general de luchar o esforzarse. Agonizomai se usa algunas veces en el Nuevo Testamento para referirse a la lucha del cristiano para entrar en el reino de los cielos. Por ejemplo, se usa en 1 Corintios capítulo 9, versículo 25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. También lo encontramos en 1 Timoteo 6:12, donde dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Así que el término esforzaos también se puede traducir pelear y se emplea para referirse a la batalla de la vida cristiana. Jesús no respondió directamente a la pregunta que se le había hecho y en cambio basó su respuesta en la verdad de que nuestra principal preocupación no debe ser cuántos se salvarán, sino que nosotros mismos seamos salvos. Jesús enseñó en la parábola de la semilla de mostaza que muchos entrarán en el reino de Dios, y en la parábola de la levadura destacó la influencia transformadora sobre el evangelio en la vida de las personas y cómo esa influencia prepara para el reino eterno. Por otra parte, Cristo no indica que el cielo pueda alcanzarse por el mérito del esfuerzo. Sin importar con cuánto rigor trabajen, los pecadores nunca podrán salvarse a sí mismos. La salvación es solo por gracia, no por obras. Ahora, entrar por la puerta angosta es difícil a causa de su costo en términos de orgullo humano, debido al amor natural del pecador por el pecado y por la oposición del mundo y de Satanás a la verdad. Cuando dice que muchos procurarán entrar, es decir, a la hora del juicio, en la que muchos protestarán que merecen la entrada gratuita al cielo porque sus obras así lo indican, pues no podrán entrar. Recuerden Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Así que Jesús les está diciendo que la salvación requiere renuncia. A eso se refiere la lucha del cristiano. Mantenerse aferrado de la mano del Señor para resistir al diablo. El Señor va a reforzar esta enseñanza con una ilustración que encontramos en Lucas capítulo 13, versículos 25 al 30. Leamos. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartados de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos, vendrán gentes del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Hay últimos que serán primeros, y primeros que serán últimos.
Recordemos que en aquella época cerrar la puerta no es como lo entendemos hoy. Era todo un proceso. Además, una vez cerrada la puerta, todos los habitantes de la casa generalmente dormían en la misma habitación, así que levantarse era despertar a todos en la casa. Lo interesante es que estas personas consideran que tienen una relación estrecha con el dueño de la casa. Cree que lo conocen y que él los conoce a ellos, pero el dueño de la casa reiteradamente insiste en que no los conoce. Corremos un cierto riesgo. Es fácil creer que una vez que nos hemos entregado a Jesucristo ya estamos dentro y nos podemos sentar tranquilamente como si hubiéramos llegado a la meta. No hay tal en la vida cristiana. Si uno no está avanzando continuamente, está retrocediendo. También hay muchos que consideran que vivir en medio de cristianos, en participar de sus actividades, se consideran como que si eso fuera suficiente y que tienen el derecho a entrar en la casa. Pero lo que pasa es que no han mantenido una relación estrecha con el dueño de la casa. Son desconocidos por él. No dedicaron tiempo para pasar con el Señor. No le buscaron de corazón. No hablaban con él por medio de la oración. Creyeron que con llevar el nombre era suficiente y como lo hemos leído anteriormente dirán, hicimos esto, hicimos lo otro, pero la respuesta es la misma, no los conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ellos verán que Abraham y Jacob entrarán, pero ellos serán excluidos, pero otros que vienen del oriente, del occidente, a lo mejor refiriéndose a los gentiles, entrarán y ellos no. Porque en el reino de Dios los primeros serán postreros, es decir, aquellos que recibieron el mensaje en primer lugar para que lo expandieran, los judíos serían postreros. Pero los últimos, es decir, a quienes les llegó el mensaje de último, los gentiles lo aceptarán de corazón y llegarán a ser primero. Jesús repitió esta enseñanza en diversas ocasiones como una advertencia para quienes se consideraban seguros de su admisión en el reino del Mesías porque eran hijos de Abraham. Lo que habían tenido la mejor posibilidad para entrar, no habían aprovechado sus oportunidades, sino habían descuidado las ventajas que se les habían concedido. Los gentiles, a quienes los judíos despreciaban y consideraban indignos y no aptos para entrar en el reino, en muchos casos lograrían con mayor facilidad un lugar en la mesa mesiánica por la sencilla razón de que habían aprovechado mejor sus oportunidades que los judíos. Así que la entrada al reino de Dios no depende de quién es mi familia o a qué iglesia estoy asistiendo, sino a una relación personal con el Señor que me lleva a un servicio fiel. Y llegamos a la última sección del capítulo 13 del Evangelio según San Lucas, en los versículos 31 al 35. El lamento de Jesús sobre Jerusalén. Leamos los versículos 31 al 33. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Él les dijo, id y decid a aquella zorra, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy, mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. En esta narración nos encontramos con varios elementos que vamos a considerar. Número 1. Lucas está diciendo que por aquella época, mientras estaba en el territorio de Herodes, es decir, Perea y Galilea, nos está ubicando no solamente geográficamente, sino también nos está ubicando en el tiempo, porque él estuvo allí unos 6 meses antes de ir a Jerusalén. En segundo lugar, Herodes había matado un año atrás a Juan el Bautista. Recordemos que después le llegan noticias de Jesús y siente temor porque él considera que Juan había resucitado. Entonces decide que debe ver a Jesús, a lo mejor con intenciones malignas. En tercer lugar,
Los fariseos llevaban por lo menos 2 años tratando de planear la muerte de Jesús, así que aprovecharon ese momento para asustar a Jesús, para que saliera del territorio de Herodes y fuera a Judea, donde podían apresarlo. Entonces, vemos que la respuesta de Jesús ante esta información de los fariseos es la siguiente. Número 1, se refiere a Herodes como una zorra. Esto lo hace para resaltar la astucia de Herodes más que su rapacidad. Para los judíos, el zorro representaba 3 cosas. Se lo consideraba el más astuto de los animales, el más destructivo y el símbolo de la bajeza y de la insignificancia. En segundo lugar, tenemos que considerar que lo que Jesús responde es que Él tiene una obra especial que hacer y no va a ser distraído de esta obra que estaba desarrollando. En tercer lugar, cuando dice hoy y mañana y al tercer día, está usando una figura de lenguaje. De manera figurada, entre comillas, se refiere a que el tiempo de la terminación de su obra está llegando, pero que nada le va a desviar de su propósito. Jesús debía continuar con su obra asignada y no interrumpiría su ministerio por causa de Herodes. El día es el tiempo habitual para caminar y trabajar. En cuarto lugar, cuando habla que ningún profeta muere fuera de Jerusalén, Jesús no quiso decir que los profetas no podían morir fuera de Jerusalén, sino que Jerusalén era la ciudad que mataba a los profetas. Jesús no tenía temor de que algo le ocurriera mientras trabajaba en el territorio que gobernaba Herodes, pues sabía perfectamente que moriría en Jerusalén. Y termina entonces con el lamento sobre Jerusalén. Versículos 34 y 35. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, pero no quisiste? Vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me volveréis a ver hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. En Jerusalén se centraban todas las esperanzas de Israel como nación. La ciudad era símbolo del orgullo y de la fuerza de la nación. Este pasaje nos muestra el amor de Dios por este pueblo rebelde. Nos muestra la paciencia divina a pesar de su rebeldía. Dios envía a sus profetas para llamarlos al arrepentimiento, pero ellos, en vez de corregir su camino, mataban a los mensajeros del Señor, y describe su eterno amor y el llamado divino cuando muestra una de las figuras más tiernas, conmovedoras, y muestra la mayor solicitud de parte del Señor por su pueblo. Lo ilustra como una gallina juntando a sus polluelos para ponerlos bajo sus alas, para protegerlos y darles abrigo. Esto es lo que Dios quiere hacer con su pueblo, pero ellos decidieron rechazar esa oferta divina. Entonces viene la sentencia: vuestra casa os es dejada desierta. Casi había llegado el momento cuando Dios debía rechazar a los judíos como pueblo escogido. Muy a pesar, el cielo los abandonaría a sus propios caminos perversos y a su triste fin. Al retirarse Jesús del templo y al morir en la cruz, este templo perdió su razón de ser. Solo quedarían una cantidad de ritos y ceremonias, pero ya el Señor no estará allí. Además, debido a que no quisieron colocarse bajo la sombra protectora del Señor, quedaron a merced del enemigo. Entonces Roma vino y destruyó el templo y la ciudad. La arrasó completamente. Entonces termina Jesús diciendo: pues os digo que desde ahora no volveréis a verme hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y esto se refiere a cuando Jesús venga por segunda vez. Cuando Él venga como Rey de Reyes y Señor de Señores, los mismos fariseos que lo rechazaron en ese momento le verán venir en gloria y majestad. Él vendrá como el Señor del cielo y la tierra, y ya no habrá más oportunidad.
Apreciado amigo y hermano, la misma solicitud que el Señor expresa por Jerusalén, la expresa por las personas de hoy. Desea que todas ellas vengan a Él, respondan a su llamado amoroso. No importa si es un pequeño rayo de luz que llega a tu corazón, si lo abrazas de corazón, este crecerá hasta que llega a tu vida para transformarla completamente y te convierta en un candidato para el reino de Dios. Dale la oportunidad al Señor de cambiar y guiar tu vida. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor te dirija y te conceda paz. Es mi oración por ti. Amén.